¿Qué tal, amigos internautas de Proceso Digital y Departamento 19? Esta tarde en nuestra sala de redacción nos acompaña el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, abogado Ibis Disco Avarías. Bienvenidos a la sala de redacción de Proceso Digital. Muchas gracias por recibirme en tus despachos y estamos a la hora. Sí, bueno, abogado, este tema de la justicia ha sido parte de la agenda esta semana. Vemos con mucha preocupación todo lo que está sucediendo en el sector justicia. A su criterio, sus primeras valoraciones sobre lo que está pasando actualmente en la Corte Suprema de Justicia, ¿a qué se debe, abogado? Mire, siempre han habido conflictos con el tema de la nominación de jueces. Y en el 1998-2002, la administración que presidió el abogado Ávila hizo una propuesta del Consejo de la Judicatura, que era la que iba a administrar el tema de los jueces y el de la carrera judicial, la forma en que iba a tener ingresos los jueces al Poder Judicial, de tal manera que fueran por oposición y de esta manera iba a haber menor problema. Lastimosamente estos procesos se vieron empañados, así como la elección del fiscal, la elección de los 15 magistrados, y los resultados los tenemos ahora. Sí, desde su óptica como abogado, como litigante también, como un ex alto funcionario del Poder Judicial, ¿qué debe de pasar con la selección de los magistrados, de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo debe ser? ¿Se debe cambiar el procedimiento para que no haya compromisos políticos? ¿Qué debe de pasar, abogado? Mira, el proceso que se puso en la modificación del capítulo que correspondía al Poder Judicial, se estableció que iba a ser una junta nominadora y que esa junta nominadora iba a tener sus representantes y frente a esos representantes se iban a postular, a autopostular o las distintas instituciones postular. Lastimosamente todas estas instituciones fueron cooptadas y entró el tema político y entonces no se eligieron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia valorando sus méritos, sino que adicionalmente se pusieron algunos requisitos que fueran políticos. El hecho más reciente lo tenemos en la elección del fiscal general actual, un regidor que tenía un cargo público, sí, tenía impedimento, no llenaba los requisitos, no obstante esa circunstancia lo eligió el Congreso Nacional. Entonces son elecciones que están viciadas de nulidad. Sí. ¿En qué ha cambiado el Poder Judicial cuando usted fue magistrado a lo que sucede ahora? Porque mucha gente, los jóvenes más que todo, desconocen cómo se manejaba la justicia anteriormente y lo que sucede ahora. ¿En qué ha cambiado el Poder Judicial? Mire, antes lo elegían los dos partidos, que era el Partido Liberal y el Partido Nacional. ¿Qué es lo que hacían esos partidos? Nominaban a los profesionales más capaces y más honestos dentro de sus instituciones políticas. Y usted veía, por ejemplo, como magistrados como Chemita Palacios Mejía, que era un hombre de respeto, de prestigio, un hombre incluso humilde. Usted tenía a Edgardo Cáceres Castellanos, un especialista en derecho laboral, un Miguel Ángel Rivera Portillo con una enorme carrera judicial. Entonces los partidos, tanto el Partido Liberal como el Partido Nacional, agarraban de sus afiliados a la gente más correcta. Y habían menos conflictos que los conflictos que hay ahora. Sí. Bueno, por años se ha hablado de los operadores de justicia en el país, ha habido depuración en la policía en varias ocasiones, se ha hablado del Ministerio Público, de la Corte Suprema. ¿Debe de existir una depuración de jueces y funcionarios judiciales en el Poder Judicial? Mire, la idea cuando se dejó el Consejo de la Judicatura era que el Consejo de la Judicatura iba a valorar el trabajo de todos los jueces. Sí, por eso era una ley de la carrera judicial, para que la gente viniera por su experiencia y por el otro lado gente que tuviera capacidad. Y entonces el Consejo de la Judicatura le iba a evaluar. Lastimosamente en el Consejo de la Judicatura cuando se eligieron gente que incluso algunos estuvieron presos porque violaban aquel principio de independencia de los jueces, de tal manera que ahora lo que hay que hacer es de nuevo volver a un sistema que permita valorar a los jueces que van a entrar al Poder Judicial. Y el otro punto es que erradamente los titulares del Poder Judicial creen que ellos pueden quitar, poner, y entonces el pleno de los 15 magistrados prácticamente no funciona y con tristeza lo digo, los otros 14 magistrados no hacen valer, su nombramiento porque permiten que estas cosas sucedan. Ya tuvimos el ejemplo de la Sala Constitucional.
se violó el principio de precedencia para ocupar el cargo y ahora, y nadie protestó. Protestaron, pero con una timidez muy timoratos. Sí, bueno, y con eso del Consejo de la Judicatura, se declaró la ley inconstitucional, Sí, creo, sí. y bueno, desapareció el Consejo con todos estos actos bochornosos que se involucraron sus integrantes, que incluso estuvieron presos. ¿Es oportuno en este momento volver a hablar de un Consejo de la Judicatura? ¿Qué debe de hacer? ¿Cuáles son las funciones que debe tener el Consejo de la Judicatura? Porque miramos que el Consejo de la Judicatura que encabezó, bueno, Rivera Avilés y Teodoro Bonilla, prácticamente se metían hasta en decisiones judiciales. ¿Qué debe pasar con el Consejo de la Judicatura? Mire, el Consejo de la Judicatura, ahí los mejores ejemplos están en España. Los altos magistrados de la nación se dedican a juzgar y ejecutar los juzgados. Los nombramientos y temas de la carrera judicial la maneja el Consejo de la Judicatura. Yo creo que hay que volver a revisar la figura. No se trata de la ley, se trata de las personas que se han propuesto. Yo creo que todos los procesos, las leyes son perfectas, el problema es la gente que elegimos. Sí. Y bueno, y mientras sigan siendo nombramientos políticos, vamos a tener... Pero mire, aquí eliminar la política de todas las instituciones, lo mismo pasa en Europa. Usted ve España, que es el padre de todos estos procesos políticos, y no se meten con el Poder Judicial. El problema de aquí es que todo el mundo quiere manipular el Poder Judicial, porque es una institución donde al final va a tener que tomar las decisiones a favor o en contra de los peticionarios. Sí. A su criterio, ¿hizo bien la presidenta de la Corte salir a la palestra y prácticamente defenderse de rumores que la señalaban a ella, en este caso del juez Vallecillo? ¿Hizo bien o se precipitó, cree? Mire, yo creo que en los poderes del Estado siempre deben de tener consejeros. Y a veces, cuando usted pelea en causa propia, lo primero que hace es cometer el primer error, decir yo no soy. Entonces yo creo que si usted tiene un grupo de consejeros, le van a dar la mejor oportunidad para hacerle la recomendación oportuna. En este caso específico, yo creo que fue inoportuno la comparecencia de la presidencia, acompañada solo de 2 magistrados, y luego en un lugar que no era el adecuado para decir yo me someto a que investiguen. Si el Poder Judicial, al contrario, es el poder que juzga y ejecuta los juzgados. Quienes deben investigar este caso son el Ministerio Público. Sí. Y el hecho de que la hayan acompañado solamente 2 magistrados de los 15 que componen el Pleno, ¿qué mensaje envía? Eso es lo que está diciendo, que ahí no hay un poder colegiado. Esta es una institución colegiada donde los 15 magistrados tienen el mismo valor, ¿verdad? Y la presidenta solo lleva la representación, igual que sucede con los diputados, el titular del poder del Estado, el presidente del Congreso. En el Poder Judicial, la titular de ese poder del Estado es la presidenta, pero el órgano son los 15 magistrados. Sí. Bueno, y en un año y un poco más que tiene el actual Pleno de la Corte Suprema de Justicia, ya vemos de que hay varios escándalos que los involucran a ellos. ¿Qué podemos esperar de este Pleno que va a regir la justicia hasta el 2030? En tan poco tiempo hay muchos desacuerdos, hay muchas ilegalidades, muchas irregularidades también. ¿Qué podemos esperar de este Pleno? Mire, yo creo que ahí lo que hace falta es madurez. Estamos hablando de los jueces, del poder del Estado que le toca impartir la justicia. Si dentro de los 15 jueces no hay un acuerdo, no pueden tomar decisiones en conjunto, ahora imagínense qué es lo que puede suceder en una sala que solo son 5, en la sala constitucional, y en las otras salas 3, los enormes conflictos, todos lo van a llevar al Pleno. Sí, ¿y usted cree que el caso del juez Marco Vallecillo logre tumbar la cabeza, ya sea del fiscal o la del presidente de la Corte Suprema, o no va a pasar nada? No va a pasar nada. Yo más bien creo que, y lo comentaba con algunos colegas, en el tema del requerimiento, me parece que el Ministerio Público, con la prisa que tenía, hizo un requerimiento por extorsión. Lastimosamente, cuando el juez levanta los brazos y enseña su estructura física, la gente se queda preguntando. La gente que no es abogada se queda preguntando, ¿y este juez era el juez que miraba casos emblemáticos? Entonces, la gente común y corriente que no es abogada se puede imaginar lo que está pensando. No digamos ahora
los que hacen uso del Poder Judicial para resolver sus casos. Era un juez que resolvía casos de alto impacto, no era un tema de un conflicto menor, ¿verdad? Sí. Y bueno, ¿y la justicia sigue picando a los más descalzos en Honduras? Bueno, no debería haber una clase especial. La justicia es para resolver los conflictos que se dan entre partes, ¿verdad? Y van a haber juicios penales, van a haber juicios civiles, van a haber juicios laborales, van a haber contencioso administrativo, y el juez es un tercero que resuelve los temas que están en discordia entre el abogado acusador o el abogado defensor. Es el tercero en discordia que lo que va es a valorar las pruebas para determinar mediante una sentencia el estado de culpabilidad de una persona. Porque hay que recordar, conforme a la Constitución, toda persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario. Usted ha participado en los últimos procesos, tanto para la elección del fiscal como para los magistrados. ¿Le ha quedado un mal sabor de boca a estos procedimientos? Bueno, yo recuerdo que participé en uno, que las personas que quedaron calificadas fueron las que frente al foro, porque hay un examen público, no se pone, pues no parecieron dar la respuesta más adecuada, y extrañamente pues fueron las personas, y ahora es el equilibrio, qué favor te debo, qué otro favor, porque este es político, ese es uno. Y en el otro, que se hizo un examen en igualdad de equilibrio, se filtraron las preguntas. Entonces, ¿qué puede pensar usted? Que hay alguien que manipula este tipo de procesos. Entonces, yo creo que sí, hay que revisar el proceso de elección de los fiscales y los magistrados. Sí, abogado Disco Arias, también se habla en el país de un nuevo Código Penal. Tenemos el actual Código Penal vigente que entró, bueno, en vigencia en plena pandemia, junio del 2020, después de un largo proceso con consultores internacionales y una gran cantidad de recursos que se invirtieron en este código, que para muchos es el código de la impunidad, pero debemos de tener un nuevo código o reformar el que ya está. Bueno, yo recuerdo que cuando se hizo la reforma del código en 1906, que estaba el juicio, el proceso que usted tenía, había caído en desuso muchos años, se reformó en 1980. Ahí participaron gente como José María Palacio, el doctor René Sazolago, que han sido las personas más ilustradas en materia penal en este país. Luego se dieron circunstancias porque habían delitos que no estaban tipificados en ese código, por ejemplo el tema de la mara y pandilla, y se hicieron una reforma. Posteriormente se dijo que ese había quedado obsoleto y se derogó y se emitió el que actualmente está en vigencia. Yo creo que en un país serio no puede estarse cambiando los códigos para las personas que están al momento en el poder y los otros que están en la llanura. Yo creo que sí, es importante revisarlo. Creo que este código hay nuevas formas delictivas, que hay que regular estas formas delictivas. Ahora vemos que, por ejemplo, el tema del Internet, que es tan moderno y que se producen incluso extorsiones vía de esa naturaleza, que algunas disposiciones no están tipificadas en el Código Penal, que hay que tipificarlas. Y yo creo que hay que revisar el código. Lo importante para este código es que se forme un equipo, ¿verdad?, donde participe la academia, las universidades, que participe los litigantes defensores, y que participe el Ministerio Público, conformar un equipo donde cada uno de ellos dé las falencias de tal manera que no se haga un código o unas reformas a la medida de las personas que están en el poder. Yo sí creo que debe ser revisado, pero y tener consultores extranjeros que tienen mucha experiencia. Por ejemplo, el tipo de delitos nuestros se parece mucho al de Colombia, y también el de América del Sur. Entonces, traer expertos de esa naturaleza como consultores y montar un equipo que se dedique a tiempo completo para hacer esta reforma. Y con respecto a la ley de extradición, bueno, a la extradición, ¿debemos de tener una ley o seguir actuando con el auto acordado que ya está? Bueno, ese es un tema que cuando se reformó la Constitución, yo recuerdo que hubo un gran debate si se reformaba la Constitución para la extradición, y que se hizo a puertas cerradas. Y por cierto, una persona que me pidió la consultoría a mí fue el proponente de la ley de extradición. Él ya no está en el país, pero es una persona que sigue manteniendo vigencia. En esta ley de extradición, lo que en ese momento, como no se estaba preparado, lo que la Corte hizo fue un auto acordado, y en ese auto acordado se le iba a dar el derecho de defensa, porque es un derecho inviolable, y dependiendo de los medios probatorios y de la época de la comisión del delito, entonces de ahí iba a decidir la Corte si otorgaba o no otorgaba la extradición a través de un auto acordado.
En todos los países que han tenido este problema, se ha formado una ley de extradición, ¿verdad? Y Honduras ha planteado esa posibilidad de hacer una ley de extradición. Yo creo que es oportuno retomar el tema y de nuevo ir a consultores internacionales porque este es un problema ya serio en el país. Sí, y sobre asuntos de país vigentes que están ahí, como las sedes y la reelección presidencial, ¿qué debe pasar? Bueno, yo siempre estuve opuesto a la reelección presidencial porque cuando se hizo la Constitución, se redactó la Constitución, los constituyentes pusieron los artículos pétreos, o sea, son intocables, a menos que hubiera otro superpoder o se volviera a hacer una constituyente que determinara que la Constitución ya estaba obsoleta y poder reformar esa cuestión. Pero gente que estaba interesada, como lo está ahora, entonces presentaron la inaplicabilidad de esos artículos pétreos para poder hacer la reelección. Eso es lo que ha dado origen a todos estos conflictos. Yo sí creo que hay países donde tienen una constitución que tienen artículos de esta naturaleza que son pétreos y hay otras constituciones que son flexibles, ¿verdad? Que dicen, no, puede suceder, pero lo vamos a limitar a 2 o 3 periodos constitucionales. Sí, ¿y de las sedes? ¿Por las sedes? Mire, el tema de las sedes es un tema que hay que verlo a profundidad. Yo soy originario de la costa norte y allá por muchos años el gobierno le dio una concesión a la Tela Railroad Company, que es la empresa más grande que ha habido en Honduras y que ha tenido mayor capital invertido. Lo que se creó en aquel momento fueron los juzgados de trabajo, que prácticamente se establecieron los lugares donde en La Lima, en Tela, en Progreso, se estableció eso. Cuando se hizo el tema de la sede, prácticamente se dijo, mire, aquí el poder que va a regular estas circunstancias es otro poder, pero no va a ser el Poder Judicial. Y entonces eso violenta los artículos de la Constitución que se refieren a los poderes del Estado. Actualmente la Corte, por mayoría de votos, admitió un recurso de inconstitucionalidad que metió la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tomando el tema de la educación, donde la educación está regulada a través de la Universidad Nacional Autónoma, y ahí le daban autonomía a otra institución para que pudiera regular eso. No era tanto por tema del Poder Judicial, que era lo toral. Sí. El tema es dónde se juzga esta cuestión. Le crearon una protección especial para decir, mire, solo estas instituciones pueden resolver estos problemas. Sí. ¿Y hoy por hoy le gusta cómo se maneja la justicia en Honduras? Bueno, mire, recientemente la Sala Constitucional y respetó el tema de la presidencia. El tema de la presidencia no es cómo se nombran los magistrados. No, es que esa elección de la presidenta prácticamente se vuelve una elección de segundo grado cuando usted va al pleno de los 15 magistrados que están electos y decide quién va a ser la presidenta. Y ahí se forman las distintas salas. Sala constitucional, que son 5 magistrados, sala laboral, contencioso administrativo, sala civil, sala penal. Entonces ahí usted ve que especialistas en materia mercantil están en temas de penal. Se les violentó esa y nadie protestó. Todos dejaron que la presidenta eligiera. Si el tema es que la gente debería estar donde más tiene su conocimiento. Ese es el primer tema. Y la presidencia, ¿cómo se regula la presidencia? Los primeros que han sido magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de ahí los que han sido más veces magistrados de Corte de Apelaciones, los que tienen carrera judicial. Esa es la presidencia, la edad, los años. Pero aquí se violentó eso y todos dijeron que estaba bien y así se quedó, no se irrespetó. Ese es lo primero. Y lo segundo, estas circunstancias que ponen precario al Poder Judicial. No, o sea, no me siento conforme con un Poder Judicial así. Sí. Bueno, abogado, le agradezco mucho por haber visitado Proceso Digital, por darnos luces, reflexiones, por iluminarnos en todo este tema de la justicia en Honduras. Le dejo las cámaras de nuestro medio para que se despida y para que haga sus apuntes finales sobre lo que está ocurriendo en el país. Bueno, en primer lugar, vengo con agrado porque los temas legales son temas apasionantes, lo emocionan a uno y puede dar algunas luces. Que las tomen en cuenta o no las tomen, ya eso no me corresponde. Pero como profesor de distintas universidades, mi obligación es tratar de manejar una cátedra para que la gente lo entienda más fácilmente el tema del derecho, porque este es un tema complejo. Y en segundo lugar, al venir aquí, saber que la directora es una persona con quien fuimos compañeros de trabajo allá por 1990, 1994, y saber que ha manejado una conducta de maestra a la Facultad de Periodismo
y luego que ha sido consecuente con lo que ella piensa y tener un equipo como ustedes, jóvenes, entonces a mí me agrada. Y lo tercero, expresarme, yo creo que es un buen foro esto, expresarse sobre la problemática del Poder Judicial, o sea, estamos perdiendo la institucionalidad que a todos nos afecta. Es decir, cuando usted ve jueces que fuera de su judicatura hacen cosas que deben de resolverla en su judicatura, en los horarios normales, ellos no deben de tener ningún impedimento para hablar con nadie, porque eso le quitaría más bien la independencia. El tema es que anda haciendo un juez fuera de su judicatura. Entonces son temas que hay que apuntarlos para que no vuelvan a suceder. Y lo tercero, que es un tema recurrente en la mayoría de las instituciones de los poderes del Estado, el tema del nepotismo. Ahí el que llega de magistrado o llega de algún cargo quiere llevar a sus hijos, sus sobrinos y a todo el mundo y no sabe que lo que está produciendo es un enorme daño. Porque una vez que un hijo o un sobrino vaya a hablar con un juez, no va como el siempre sobrino, va como el hijo de un magistrado, como el hijo de un jefe del poder del Estado. Y aquella gente que no tiene criterio, deja que valga un criterio que no es el correcto. Bueno, esta tarde en nuestra redacción, el abogado Ibis Dijkua Varías, él fue ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, bueno, litigante, abogado, catedrático y también una voz autorizada para hablar sobre el tema. A todos ustedes les invitamos que esta y otras entrevistas siempre están disponibles en todas nuestras plataformas digitales. Buenas tardes.